Bien, entonces, según esto, vamos a tocar ya algunos puntos del texto más concretos para que no nos demore tanto repasarlo. Se los voy a dejar todos en el Classroom por si lo quieren descargar y leer completo el documento, pues estaría muy bien. Ahí habla sobre ciertas cuestiones ahí interesantes sobre el trabajo de los artistas. Por ejemplo, en esto que continúa, ¿no? Que sería la página siguiente, la página que estamos leyendo, la 109, que dice, la curaduría es una profesión, ¿sí? Y las personas que laboran en este campo no son agentes libres, sino empleados que realizan una tarea a nombre de una institución o un cliente. De hecho, así apelando a lo que había dicho, o recordando lo que había dicho David sobre la chamba del curador, siempre trabaja en institución. Bueno, es frecuente encontrarlos en instituciones y es frecuente también encontrar agente, ¿no?, llamado curador independiente, es decir, el que no trabaja en institución, que realiza proyectos curatoriales, pero pues lo que hace a fin de cuentas es intentar vender estos proyectos, sea para fundaciones o para las propias instituciones o para coleccionistas. Es básicamente la naturaleza de la chamba. Entonces, a fin de cuentas, estamos ubicando aquí con Vidocle que no son agentes libres, sino gente que se emplea en determinadas empresas, ¿no?, públicas o privadas. Este es un trabajo tanto para aquellos que están afiliados a las instituciones como para los llamados curadores independientes. Con el trabajo viene el poder institucional, un grado de seguridad y la obligación de realizar cierta gama de actividades que puede involucrar cierto sentido de autoridad institucional, pero, a mi juicio, dice Vidocle, no incluye de ninguna manera derechos sobre las obras de arte que fundamentan esta actividad. Y esto es muy importante tenerlo muy claro, ¿no? El curador no crea derechos sobre las obras, ¿sí? Que un curador actúe, ¿no?, como en el caso que estudiamos con Hans Ulrich Obrist, para proponer una dinámica específica a los artistas, ¿sí?, como lo hizo Naslo, ¿sí?, que ahí, pues, ahora sí que dio una especie de directriz, apuntó una dirección, y hubo artistas que se sumaron, ¿no?, sintiéndose más bien identificados con la dinámica propuesta. Pero eso en ningún modo alguno le concedió a Hans Ulrich Obrist un grado de autoría sobre las obras. Es decir, siguieron siendo de quienes las habían creado, en el sentido de que pues lo suyo eran las instrucciones, ¿no?, en el caso concreto de Haslo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió allí? Si ustedes indagan, van a encontrar que de este proyecto se constituyó un catálogo, creo que el mismo Hans Ulrich Obrist lo dice, se constituyó un catálogo que incluía obviamente los artistas con sus instrucciones y algunos de los registros fotográficos que daban cuenta de cómo habían sido interpretadas estas instituciones a lo largo del mundo, en distintos lugares, que es precisamente ese punto, ¿no? Si la propia exposición ya de por sí llevaba esta idea de disolver el grado de autoría del objeto terminado en comparación de la idea que lo detona, pues en modo alguno, en todo caso, el curador vendría a posicionarse, ¿no?, como el autor intelectual de esas obras. Y esto, pues, insisto, también tendríamos que recordarlo, que va a dar a lo que ya hemos comentado, ¿no? El curador no hace arte, ni en modo alguno puede declararse autor de obras de arte. En todo caso, sí puede ser autor de los textos que acompañan a estas obras, y a lo mejor ya incluso hablando en términos muy estrictamente editoriales, pero pues esto es otra cosa. Y de hecho aquí en adelante ya habla de las diferencias en toda esta parte que viene. Vidocle hace un recuento de las diferencias y que resultan en todo caso muy curioso que el curador ha venido a insertarse de una manera más efectiva en un circuito institucional, o podríamos ir más puntualmente, en una dimensión laboral que el propio artista.
el curador o la curadora llegan y trabajan directamente en la institución o se alían de alguna manera con ella, ¿no? De tal suerte que a muchos se les cobija en este sentido, ¿no? Como un burócrata o como un político, un funcionario. Se le contrata, se le da seguridad social, tiene afore, no sé, vamos a decir aquí en México, está cubierto, pues, como un trabajador formal. Y esto es algo que difícilmente ha pasado con los artistas. Es decir, al menos en nuestro país, digo, Vidocle es alemán, ¿no? Bueno, sí, creo que es alemán. Y si en Alemania se quejan de que los artistas históricamente han estado olvidados por las instituciones, ¿sí? De seguridad social y de salud y todo esto, pues imagínense ustedes en nuestro país, ¿no? Esto nos retrata una realidad muy, muy brutal. Es decir, no es que mayormente los curadores, o bueno, los curadores todos en nuestro país tengan pues un empleo fijo y quincenas aseguradas. Pero lo que llama mucho la atención es que ciertamente han ganado más espacios en este sentido que muchos artistas. Y lo cual es bastante triste, ¿no? Si lo vemos desde este punto ya más prácticamente de justicia social. Bueno, ¿cómo la ven con esto que acabo de decirles? Que es bueno, creo que es un poco, bueno, es que también se debe, es que sí, es que, Da ¿cómo sentimiento, explicar? diga la neta. Sí, o sea, en el sentido de que, bueno, el artista se entiende que no puede tener es lo que hace poquito veía con una empresa, ¿no? Yo estuve haciendo unas prácticas ahí en una empresa y me dicen, es que realmente las empresas no solicitan artistas plásticos, me dijo. Es que realmente no vas a ver en una empresa que diga, solicitamos artista plástico. Y, o sea, se solicita otras cosas, pero artistas plásticos no se solicitan, porque hasta cierto punto el trabajo del artista plástico, pues es un trabajo independiente, hasta cierto punto, en el sentido de que lo que él hace es un proyecto de él, o sea, al final de cuentas, el artista plástico es su propio jefe, pero claro, ocupa moverse para que sus proyectos los quieran exponer o para que sus proyectos se den a conocer por otros medios. Pero en el caso del curador, pues que el hecho de que el curador tenga más la seguridad de que va a tener una seguridad social, pues el hecho de, porque tal vez se entiende que como su trabajo es más administrativo que artístico, pues por esto se entiende que lo necesiten más allí, pero sí es un poco triste. Sí, definitivamente lo es. Me voy a remitir al último punto para abreviar en esto. Me voy a remitir al punto, porque aparte está borrosito, aquí me pasé de lanza. El artista como curador. Hay una historia de artistas que utilizan aspectos del trabajo y la organización curatorial que asumen el rol del curador. En ocasiones ha sido una reacción a la insuficiencia de las instituciones existentes, a su hostilidad con los artistas o su ausencia total, lo que dio pie a la creación de espacios dirigidos por artistas en la década de los 70, o como una respuesta a una situación de urgencia, como en Act Up o Grand Fury, como lo demostraron los 80s Group Material, Martha Rosler y otros artistas. La curaduría puede convertirse en parte de la práctica artística, como cualquier otra actividad social. Eso está interesante. Por ejemplo, If You Live Here, de Rosler, inició como una respuesta a la falta de apoyo institucional para una exhibición a la cual fue invitada el Diaz Center for the Arts. Rosler entendió que el mejor modo de hacer algo en ese contexto era ubicándose como curadora organizadora, una especie de institución unipersonal antes que un artista individual. El resultado fue un proyecto que incluyó varias exhibiciones en torno a la vivienda y la indigencia y que involucró a diversos artistas, arquitectos, activistas y grupos comunitarios.
terminó convirtiéndose en una obra seminal que influyó a varias generaciones de artistas, incluyendo las de Tiravanija, René Green, Liam Gillick, Jan van Heeswijk, Marion van Osten y muchos otros. De un modo parecido, lo que pasó en gran parte inadvertido en la producción de Paul Chan, Waiting for Godot en New Orleans, aquí se comieron la R, fue el modo en que se ubicó como artista en relación a la obra. No la escribió, no la dirigió ni actuó en ella. El escenario fue esencialmente una calle. La participación artística de Chan consistió básicamente en pasar varios meses dando clases como voluntario en una universidad local, creando relaciones cercanas con grupos comunitarios locales y otras organizaciones de base. En otras palabras, creando las condiciones necesarias para la producción y recepción de la obra, asegurándose de que parte del dinero recaudado para el proyecto se invirtiera en necesidades locales ajenas a la cultura. Entonces, en esto que último que estamos leyendo, nos podemos dar cuenta de este otro perfil. O sea, si en algún momento vemos, ¿no?, el rol del curador con respecto a ciertas dinámicas artísticas, ¿no?, en el sentido de que traspasa los límites y se impone frente al arte o queriendo conducir al arte estrictamente bajo sus miras, ¿sí? En este caso, pues lo veíamos en el ejemplo de la Bienal de Sao Paulo o con Bruegel, ¿no?, que incluyó a Adrián Ferrá, para Documenta. Pero en este otro caso estamos viendo cómo un artista se da cuenta de sus limitaciones individuales en el sentido de su actuación en un medio social que ya de por sí desacredita el trabajo, ¿no? En un acto pues sumamente, ¿cómo decirlo?, desalentador. Y se sobrepone a esta condición. ¿Y qué es lo que hace? Reconduce su práctica como si fuera un curador o como si fuera un colectivo. Y yo creo que en este último caso, sobre todo hablando de los colectivos, vendrían a constituir una forma muy eficiente, muy eficaz de ganar espacios públicos, de obtener recursos para realizar ciertos proyectos, incluso de obtener recursos para ganarse la vida, ¿no? Como cualquier otra persona, miembro de una sociedad, pues tiene derecho. Entonces, da dos ejemplos, ¿no? El caso de ¿cómo se llama? De Paul Chan, bueno, eso en un segundo momento, y Martha Rosler en un primero, en el sentido de que básicamente se acuerpan, se aglutinan en colectivos o establecen perspectivas, pues en esta orientadas así, como colectivos. ¿Por qué? Porque un colectivo pesa más que un individuo. Un colectivo puede generar con mayor profundidad algunos cambios. Es un poco lo que les había comentado al inicio, ¿no? Cuando la pregunta de David, ¿cómo cambian las instituciones? Pues cambian por la presión de los actores. El problema es que, sobre todo en nuestro tiempo, este individualismo tan acendrado, tan acentuado, nos divorcia prácticamente del resto. Y uno solo, pegando de gritos en la puerta a un funcionario, pues no suele conseguir tan fácilmente sus fines, que si en cambio un grupo más amplio de gente lo hace. Es decir, ¿cómo cambia la institución? A través del aprendizaje. Y este aprendizaje puede ser desde asumir ideas y conceptos nuevos o desde la presión que quienes manejan estas ideas y conceptos nuevos ejercen sobre quienes toman las decisiones. Entonces, ese es un poco, ¿no?, el ensamblaje que se da para que, a fin de cuentas, el circuito del arte esté funcionando. ¿Cómo la ven? ¿Me expliqué? ¿Les di sentimiento? Dice al final Vidocle, y esto es muy, muy importante tomarlo en cuenta, el artista puede aspirar a cierta soberanía, ¿no? Yo creo que en este sentido nos interesa a todos. Lo que hoy implica que además de producir arte,
debe generar las condiciones que permitan dicha producción y sus canales de circulación. A veces la generación de estas condiciones puede volverse tan crítica para la producción de la obra que asume la forma de la obra. Esto no debe confundirse con el empleo de los curadores ni con la labor que realizan. Como artista, no trataría de dar soluciones a los curadores. Son ellos quienes deben dar con formas de pensar y trabajar que no socaven la soberanía de los artistas. Esto, pues ya finalmente destraba aquí el nudo Vidocle. Parece que su desconfianza por los curadores la sostiene hasta el final. ¿Y qué es lo que hace? Invitar a los artistas para que generen sus obras y ellos mismos sean quienes generen las dinámicas que pongan a circular su obra en contextos sociales amplios y frente a las propias instituciones. Entonces, básicamente está hablando de un perfil amplio de artista, este Vidocle aquí, que sea capaz de rebasar este romanticismo, ¿no?, que hemos acusado es la causa de la desazón, de la frustración y del abandono de la profesión en el mayor de los casos. Pues esto se los leo así a manera de conclusión y pues ahora dejo abierto el micrófono para que ustedes ahora sí se expresen. Les voy a quitar el texto ya, no se mortifiquen. Venga, Lisbeth, o Oliver, no sé quién sea. Ah, no era Lisbeth, era David. O Sharey. Bien. ¿Quién primero? Adelante, Sharey. Tú, David. Ok. Vale. Un volado. Sí, gracias. Creo que el tema del curador y de su impacto en la sociedad está padre, pero creo que no se puede quitar no se le puede quitar el gran mérito que tiene un curador, y por lo tanto creo que es que las instituciones van a buscar más a un curador por su labor administrativa y por su labor de gestionar toda esta información cultural, toda esta promoción cultural y todo esto que es hacer que crezca todavía más la riqueza de una institución, de un museo, de un archivo, de muchas cosas donde puede entrar un curador de arte. Entonces creo que por eso merece su reconocimiento, pero sí es importante que la sociedad, los museos, las instituciones, pues vean este lado de que, ok, sí es importante la chamba del curador, hay que empezar a abrir la puerta a los curadores y claro, no dejar de lado a los artistas, el apoyo a los artistas, y pues en este caso como la materia es curaduría y no tanto de los artistas, sino de la curaduría, creo que sí estaría chido que las instituciones empezaran a abrir más la puerta, pero si no es así, pues nosotros echarle ganas en ese aspecto. Buscar espacio, ¿no? Y es que nosotros tendríamos que buscar estrategias, crear estrategias e implementarlas. Porque, sinceramente, David, si nosotros esperamos a que la propia institución cambie por pura gracia y buena onda, la pitijuy, como dice aquí la gente mayor. Sí, está difícil, está en chino. Sí, Sharey. Y yo no sé hablar chino. I don't know either. Neither. Bueno, yo también pienso que un curador sí es importante, claro, y más porque si nos apoya, si trabajamos en equipo, pero a veces también un curador, pues realmente no sabemos la intención que tiene, tal vez nos puede perjudicar. A veces el artista, realmente la mayoría son más tímidos, pero sí tienen que buscar la forma de sobresalir y darse a conocer. En un colectivo, realmente, si ellos forman un colectivo o algo, es muy padre porque cada uno tiene personalidades diferentes y pueden crear cosas muy interesantes. Bueno, yo ahorita estoy en un colectivo con unas chicas y yo soy la que menos habla y tengo una que es la que habla más y busca pinturas y busca todo y para darnos a conocer. Y sí es necesario como que prepararnos nosotros para que nuestras obras de arte pues también salgan adelante. Aunque si un curador te ayuda, pues claro que sí, es muy importante, sí es bueno, pero a veces pues no sabemos, a veces el poder gana más que otra cosa.
Sobre todo si el curador ni siquiera es de aquí, ¿no? Y el problema es que aquí casi no hay. Sí, Entonces, que no conoce pues, nuestras tradiciones o otras cosas. Sí, claro. Se despierta esa suspicacia, ¿no? Igual si viene alguien de fuera así con mucha buena voluntad, pero pues con, digamos, una personalidad oscura que no conocemos, pues bueno, ahí uno ya mejor mantiene sus reservas. Eso sí, es claro, ¿no? Sí, Salvo como que, que bueno, sí. debemos de entender que el curador sigue al arte, no que el arte sigue al curador. Eso debemos de tenerlo muy claro, porque a mí yo pensaba lo contrario, yo pensaba lo contrario y realmente no lo es. Entonces, como que tenerlo siempre presente que el arte es lo más importante y el curador lo sigue a él. Uh-huh. Sí, y esto es fundamental comprenderlo incluso en otros ámbitos. Ya para darle la voz a Lisbeth o a Oliver, no sé quién de los dos vaya a participar, o si los dos. Porque de pronto, sobre todo, ¿no? Cuando hacemos una cosa como proyectos, ustedes que están padeciendo esto, les piden un proyecto, les piden una argumentación, les piden una justificación del proyecto, les piden una metodología, una serie de cronogramas, lo cual no es malo, ¿no? Es un ejercicio que a fin de cuentas nos va a permitir obtener un sentido práctico en el trabajo y trabajar sobre todo en esta disciplina, estar produciendo constantemente y con un plan ya definido. El problema es cuando pensamos que esta justificación realmente es más importante que la obra. Esta justificación acompaña la obra o se desprende de la obra misma. Y de pronto, ¿no? En cursos de arte contemporáneo, sobre todo, suele darse o tirarse esta línea. Es decir, parece que la obra es importante siempre y cuando yo acuda a determinados filósofos, a determinadas expresiones filosóficas para, pues, darle un suelo teórico, un sustento teórico a la obra. Y tampoco se trata de eso, ni siquiera la filosofía tiene autoridad sobre el arte. Y es tanto así que hay filósofos, si ustedes pueden buscar sus textos, que han creado ideas, pensamiento, pues, filosófico. Sí, David, que le vaya muy bien. Han creado ideas, han generado conceptos a partir del arte. Es decir, la propia filosofía en determinados momentos abreva del arte. Y esto también es sumamente interesante, ¿no? Les digo, sobre todo si tomamos a la filosofía pues en su carácter más profundo de estudio de la naturaleza humana y pues, todas las condiciones que nos hacen, en este caso, pues constituir esto, ¿no? La humanidad misma. Entonces, ustedes pueden leer textos de Foucault, de Michel Foucault, de Deleuze, por ejemplo, que es un filósofo ya de los ineludibles en la cuestión contemporánea. Deleuze escribió prolíficamente sobre el cine como forma de arte, pero también escribió sobre la pintura. Tiene un libro que se llama La lógica de la sensación. Déjenme tirar barra porque yo lo tengo. Me costó mucho trabajo conseguirlo. Por ejemplo, miren, el concepto de diagrama de Deleuze es una reflexión de alcances filosóficos, pero sustentada en la pintura. ¿Sí? Este es el que les digo que me costó mucho conseguirlo, La lógica de la sensación, son una serie de ideas que se desprenden de la pintura de Francis Bacon. Entonces, él estudia la pintura de Francis Bacon y a partir de ahí establece consideraciones filosóficas sobre el cuerpo, sobre la expresividad, sobre el espacio, sobre el tiempo, sobre la narrativa de la imagen, y es pues fundamental reconocerlo así. Digo, una vez que uno reconoce que hasta la propia filosofía recurre al arte para nutrir sus fuentes, pues óiganme. Entonces, en ese sentido, la curaduría apela a la filosofía. Igual, no son la misma cosa, desde luego. Y bueno, pues, les digo, aquí la preponderancia siempre va a venir, pues, desde la trinchera que nosotros vayamos a elegir, ¿no? Pero tomando en cuenta la posición de cada una de estas disciplinas, ¿no? Digamos,
en un mapa más completo y más complejo también. Sí, Lisbeth, ahora sigue usted. O Oliver. Bueno, soy yo. Pues, ya como han dicho mis compañeros, creo que la tarea del curador es muy importante y pues todos lo sabemos. Pero realmente lo que yo veo es una tarea muy difícil. En sí, por lo que hemos comentado, que realmente las instituciones y no hay apoyo, pero realmente creo que también está en nosotros ese interés, ¿verdad? De que salga el arte adelante, porque sí, creo que es mucho moverse, o sea, creo que es más de buscar un lado o una vía por donde podamos transitar todos nosotros, porque de eso se trata realmente. Todos en alguna ocasión queremos exponer lo que hemos hecho, porque realmente pues es nuestro trabajo, es por lo que nos esforzamos. Obviamente queremos que todos lo vean, pero sí, como han comentado mis compañeros, pues es cosa de moverse y salir, a ver, dialogar, como usted dice, promover nuevas ideas, ¿verdad? Sí, Pues, sí. Y sobre todo, Oliver, de alguna manera buscarse o formar en nosotros mismos, ¿no? Una visión estratégica. Y voy a insistir en esos términos. Una estrategia. Le digo, porque de buenas intenciones está hecho el mundo, ¿no? Y yo de pronto puedo decir, no, es que sí, yo quiero hacer que el arte se conozca, que vaya más allá, que la gente ubique el trabajo de los artistas, que la cultura es importante, que un pueblo cultivado es un pueblo, pues eso, ¿no? Más ordenado, más civilizado, más educado, más refinado, no sé, ahí habría muchas cosas que se le atribuyen así de buenas a primeras. Pero rebasando un poco esto, ¿no? Sería estrategia. ¿Qué implica una estrategia? Una estrategia implica reflexionar sobre el panorama que tenemos enfrente y establecer líneas de acción que nos lleven a conseguir determinados fines en un determinado momento. Denme un segundo. ¿Sí? Eso es lo que implicaría una estrategia. Entonces, ¿de qué va la estrategia? Por ejemplo, yo ahorita con la pregunta de David les decía, hay momentos que son coyunturales, en los que la intervención no solamente es oportuna, sino es necesaria. Un cambio de gobierno es un momento coyuntural. En un cambio de gobierno suelen hacerse ejercicios que recogen la visión de los actores en determinados campos y con eso se construyen proyectos de gobierno, quiero decir, ¿no? Y eso implica que muchas instituciones son reestructuradas. Entonces, una forma de establecer una estrategia sería decir, en diciembre entra un nuevo gobernador, en diciembre o en enero va a haber un foro de cultura, porque es lo que compete a nosotros. Obviamente, para los pescadores o los agricultores hay otros foros y otras fechas, y por supuesto la gente entra ahí. Entonces, para ese momento, yo estaría pensando en una propuesta. ¿Por qué? Porque sé que esta gente, a fin de cuentas, va a tener que asumir esas propuestas. Y es usual que sean foros públicos, es decir, va toda la gente o todos los interesados y se lee de manera pública la propuesta. Y de ahí se valora, ¿no? No se toman las decisiones en el acto, pero les digo, el hecho simple y sencillamente de aparecer, participar, hacerse visible, ya en cierto modo le abona nuestra causa. Entonces, esta, por ejemplo, podría ser una estrategia interesante que pudiéramos nosotros asumir. Les digo, y es un momento clave. Hay otros momentos, ahorita lo digo esto porque pues, es lo que tenemos así en la vuelta de la esquina. Es lo que va a pasar. Para diciembre vamos a tener un gobierno nuevo y pues ahí es donde tenemos que acudir. Queremos que las instituciones cambien, que sean más abiertas y que ofrezcan más beneficios para la comunidad cultural. Pues entonces
ahí tienen ustedes un momento clave. Entonces, la estrategia implicaría no solamente contemplar el evento, ¿no?, al que vamos a ir, sino llevar un plan de trabajo realizado, ¿no? Y es un plan de trabajo que en todo caso estaría compuesto más o menos como ustedes les han presentado lo de, ¿cómo se llama? Lo del proyecto de pintura, ¿no? Es decir, hay un problema que ustedes detectan, hacen ese diagnóstico, ubican algunas soluciones y eso es básicamente lo que se propone en esos foros. Entonces, por ello les invito, ¿no? Esto que dice Oliver es muy importante en el sentido de que ya nos dimos cuenta, somos nosotros mismos quienes hacemos el medio artístico. Somos nosotros quienes lo nutrimos y quienes participamos. Ahora, vamos a, insisto, acudir o apelar este sentido de la oportunidad cuando es el momento oportuno y a tener la capacidad también de ofrecer soluciones que sean tangibles, ¿no? Entonces, allí implica ya una serie de maniobras sobre las formas de resolver el trabajo, porque también otro malentendido que se da, ¿no? Y sobre todo con artistas de generaciones anteriores a las nuestras. Digo, yo no soy de su generación exactamente, ¿no? Yo estoy más doñito, pero pues hay otros que operaban todavía con una lógica aún más distinta, y es que básicamente el gobierno tiene que pagarles a los artistas. O que muchos funcionarios se quedaron con la idea que los artistas solamente los procuran cuando van a pedirles algo. Entonces, la idea también sería eso, trabajar sobre eso. Es decir, no solamente ir a pedir dinero, sino a ofrecer soluciones. Y en esas mismas soluciones implicaría ver un poco también la solución a nuestra actividad laboral, ¿no? Entonces, pues eso, a lo mejor ya más adelante podríamos abundar al respecto sobre el carácter de estas dinámicas, que pudiéramos decir, tendrían que basarse en términos de efectividad, de sustentabilidad, y cómo decirlo también de otro modo. Bueno, yo creo que en esencia serían esas dos cosas las importantes. O sea, que sean efectivas en el sentido que realmente actúe de la manera en que nosotros proyectamos. Sí, por ejemplo, voy a decir algo así de buenas a primeras. Crear proyectos de arte colaborativo, ¿sí? Dirigidos por el artista, pero realizados por las personas que integran una comunidad, ¿no? Ese podría ser una de las cosas. Ahora, ¿cómo llevar eso a cabo? ¿Cómo realmente orquestar el trabajo de gente que no es profesional del arte? Bueno, para empezar tendríamos que olvidarnos del concepto ya de que un artista tiene que dominar ciertas técnicas y eso, ¿no? Entonces habría que ser más flexibles en ese sentido para que gente sin preparación pudiera participar, obviamente bajo la dirección nuestra. Pero el asunto es, ¿cuánto costaría eso? ¿Cuánto costaría realizar un proyecto de intervención de esa naturaleza? Si es un evento, si son 2, si son 5, ¿cuántos? ¿Y cuánto? Entre más fácil o más barato pueda llegar a concebirse esto, puede ser más atractivo para la gente que toma decisiones en el sentido de contemplarlo como parte de los programas o no. Hay también una serie de convocatorias que se desprenden de, por ejemplo, el Instituto Municipal de Cultura, que buscan precisamente este tipo de cosas. Los artistas proponen proyectos y el ayuntamiento les otorga montos para que puedan ser puestos en marcha, ¿no? Y de hecho me ha tocado varios amistades y conocidos míos han tenido proyectos así. Entonces, sí se puede, sí hay algunos mecanismos. La cosa es estar atentos, al tanto y obviamente también tener las ideas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que con eso estaríamos terminando la sesión de hoy. No sé si quieran abonar algo más, hacer otra pregunta. ¿No? ¿Nadie? ¿Ya estuvo? No. ¿Todo bien? Al cienazo.
Sí, en efecto es interdisciplinaria. De hecho, con los textos que revisamos de Hans Ulrich Obrist nos damos cuenta, ¿no? Recurre a la antropología, a la filosofía del lenguaje, a varios recursos. Y de hecho, si nosotros le escarbamos más, podríamos sacar todavía más cosas. Vamos a hacer un ejercicio próximamente de, bueno, les voy a poner un ejemplo de cómo en todo caso podríamos hacer un proyecto curatorial a partir de un concepto. Pero pues bueno, va a ser en las próximas semanas. No puedo tomar lista, no se me descarga el Excel y eso me da sentimiento. Pues digan nuestros nombres. Ya pude. Es que ya tengo mis muletas tecnológicas, lo siento. Sí. Esas reuniones, pregunta Joana, me imagino que se refiere, por ejemplo, a las del foro sobre cultura, ¿no? Del cambio de gobierno. Mire, pues no sé exactamente, ¿no? De momento sería difícil decirlo, pero usualmente la convocatoria es pública, se mueve en la prensa la convocatoria y obviamente en las instituciones culturales. Bueno, no es cierto porque, bueno, sí puede ser porque pues se supone que los foros estos son cuando se va a integrar el plan de trabajo del desarrollo, ¿no? Plan de desarrollo sexenal y es cuando recogen estas propuestas. Entonces, usualmente son eventos masivos, va mucha gente y se hace, por lo tanto, en lugares grandes, ¿no? Yo cuando participé, les decía en el de Mario López Valdés, me tocó ir a mí a Mazatlán, de hecho. Fuimos a Mazatlán y fue en este negocio, ¿cómo se llama? No es negocio, mentiras, es el centro de convenciones, no sé cómo se llama, ¿no? Uno que está acá por el norte de las playas. Y pues había un mundo de gente ahí, había mucha gente. Pero pues ahí estaba toda la chusma, ¿no? De hecho, pues la chusma me refiero a la gente del medio. Y ya, bien objetillo yo diciéndole chusma. Bueno, estaba todo el medio artístico, sinaloense. Entonces, pues eso, ¿no? Nada más habría que estar atentos al momento y si uno tiene propuestas, pues ir a ofrecerlas. Capaz que lo premian uno con chamba, imagínense. Bueno, yo ya no quiero más chamba, la neta. Ya tengo mucha. ¿Alguna otra pregunta?